Bienvenidos a una nueva emisión de Alegra Jesús, alegra mi corazón. En esta ocasión tenemos la conferencia denominada Pontifex Maximus, la verdad sobre el origen del papado. A mano derecha pueden observar la escultura del emperador Augusto como pontífice máximo. Empecemos definiendo qué quiere decir Pontifex Maximus o qué quería decir esa denominación en Roma. Pontifex significa constructor de puentes, Maximus el mayor, lo que quiere decir que lo que significaba era constructor de puentes entre los dioses y los hombres. Sin embargo, de acuerdo a lo dicho en la Biblia, que es la palabra de Dios, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto está en Juan 14:6. ¿Cuál es el origen de la denominación sumo pontífice? En Roma existía un colegio de pontífices, o podríamos decir sacerdotes. El poder religioso era de los sacerdotes de los diferentes dioses romanos. De modo que en este colegio de pontífices había uno que ostentaba la mayor jerarquía, de acuerdo a la antigua religión romana, y este era el sumo pontífice. Normalmente el cargo era ejercido por un patricio, quiere decir que tenía que pertenecer a esa clase social, que era la más alta, la de los patricios. Pero en el año 254 a.C., un plebeyo logró hacerse con el título de sumo pontífice. Ahora bien, Julio César, el primer gobernante romano que adoptó el título de pontífice máximo, lo hizo en el año 63 a.C. En este momento se junta el poder religioso politeísta con el poder político. Entonces es claro que el título de pontífice máximo era un título pagano. Todos los gobernantes romanos, desde Julio César, incluyendo a Adriano, a Tito, Vespasiano, Nerón, Constantino, por solo citar algunos, hasta el emperador Graciano, fueron sumos pontífices. El emperador Graciano renunció a ese título en el año 382 después de Cristo y lo pasó o se lo otorgó al obispo de Roma. Durante 500 años fueron los reyes romanos los sumos pontífices y fueron algunos de ellos los que persiguieron y mataron a los primeros cristianos, así como destruyeron a Jerusalén y su templo. A mano izquierda podemos observar en esta presentación la pintura denominada El triunfo de Tito de Sir Lawrence Alma-Tadema. Representa el triunfo que tuvieron los romanos cuando destruyeron Jerusalén y profanaron el santo templo de los judíos. En esta pintura Vespasiano aparece vestido como sumo pontífice o pontifex máximo. Pero pensemos, o reflexionemos, ¿qué hubiera pensado Pedro si le hubieran dicho que sería el primer sumo pontífice de la iglesia? ¿Hubiera aceptado tal cargo, tal honor? La respuesta contundente que podemos dar es no, porque el sumo pontífice era pagano, politeísta, enemigo de Dios, y era el mismo emperador, es decir, el César, el mismo que estaba persiguiendo y matando a los seguidores de Jesús, la figura que destruyó a Jerusalén y robó todos los tesoros del templo santo. Pedro sabía que el reino de Dios era uno y el reino de los Césares era otro muy diferente. Vemos que el diablo mismo en el desierto le ofreció a Jesús esos reinos, mas Jesús los rechazó. Jesús dijo claramente que su reino no era de este mundo.
Usted lo puede verificar leyendo Mateo 22:21, Mateo 4:8 y Juan 18:36. Por efectos de tiempo, pues no podemos leer todas las citas bíblicas, pero usted sí puede hacer pausa en esta publicación, en este video, y revisar los pasajes bíblicos. Pedro sabía que la roca era Cristo, la piedra angular, y no quería ser él, Pedro, la roca de absolutamente nada, pues ya había una roca y era Jesús, el Hijo de Dios. Puede usted verificarlo en Mateo 16, 16, 20, Mateo 21, 4, 2, Hechos 4, 11 y Primera de Pedro 2, 4 al 8. A mano derecha podemos ver la foto de la estatua de San Pedro de Adolfo Di Cambio, 1240-1302. Entonces, nos preguntamos, ¿Pedro es la roca que fundamenta la iglesia? La respuesta contundente es no. ¿Por qué? Porque el mismo Pedro nos dice en Primera de Pedro 2, 4, 8, porque esa carta la escribió él, dice que la piedra angular es Jesús y que nosotros somos piedras vivas. Sí, claro que somos piedras, pero no somos la piedra angular. La piedra angular es solo Jesucristo. En Colosenses 1:18 podemos ver que solo hay una cabeza de la iglesia y esa cabeza es única y exclusivamente Jesús. No hay varias cabezas, es una sola cabeza. La roca sobre la que se edifica la iglesia es el mismo Cristo. Y el hecho es que Él es el Hijo de Dios, como el mismo Pedro lo reconoció. Así que es una roca inmutable y no comete pecados ni errores, no muta. Ese solo es Jesús. Esto lo podemos ratificar porque después que Jesús le dice a Pedro esa frase famosa, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en Mateo 16:18, la misma Biblia registra múltiples errores y pecados que cometió Pedro. En ninguna manera fue una roca después de esa afirmación, pues cometió los siguientes errores. Mateo 16:23. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, cuando le sugiere que no se entregue a la muerte, e incluso le dice, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En Mateo 26, 69, 75, Pedro, ante el temor, pues porque habían apresado a Jesús y lo iban a matar a él y a todos sus seguidores, niega a Jesús y miente diciendo que no es seguidor de Cristo. En Gálatas 2, 11, 14, Pablo mismo reprende a Pedro por su actitud digna de condenar, ya que intentó judaizar. Además, Jesús le tiene que preguntar 3 veces después de la resurrección si lo ama para posteriormente decirle, apacienta mis ovejas, así como profetizó que Pedro iba a morir como un mártir por Cristo y no como un papa o rey. Eso lo podemos ver en Juan 21, 15, 19. En Juan 15, Jesús dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Él no necesita una subvid en la tierra, no necesita otra cabeza en la tierra. Jesús no necesita otro sustituto que no sea el Espíritu Santo. Así que Pedro, que era un discípulo de Jesús y que necesitó arrepentirse para recibir pues la salvación y la redención en Cristo Jesús, jamás intentó suplantar a Jesús ni llamarse a sí mismo Santo Padre o Sumo Pontífice, ni vicario de Cristo, ni cabeza de la iglesia. Además, jamás pensó en que era inefable en ningún aspecto, es decir, que no cometía errores. Jamás Pedro pensó eso. Volvamos a Graciano. Graciano en el año 382 era un emperador cristiano. Ya el imperio estaba cristianizado y él era cristiano. Así que, de acuerdo a lo que dice la Enciclopedia Británica, usted lo puede verificar buscando el nombre de Graciano, este joven decidió renunciar al título de sumo pontífice, influido por el obispo Dámaso. Además, ordenó retirar la estatua pagana de la Victoria del Senado romano y le otorgó ese título de pontífice al obispo de Roma, que era Dámaso.
Posteriormente, la palabra pontífice se convirtió ya en un término usual para denominar a todos los obispos cristianos, entre ellos al obispo de Roma, que no tenía ninguna superioridad jerárquica sobre cualquier otro obispo de la iglesia. Si usted observa la iglesia primitiva, el obispo de Antioquía, el obispo de Roma o el obispo de Jerusalén tenían exactamente la misma jerarquía, no era uno más alto ni más importante que el otro de ninguna manera. El obispo de Roma en la época de Graciano, como lo dijimos anteriormente, era Dámaso I, pero solo, digamos, fue, usado el título de sumo pontífice, fue asumido por un papa como obispo supremo aproximadamente en el año 451 después de Cristo. Entonces, ese papa que llegó a proclamarse a sí mismo como el obispo universal o el sumo pontífice sobre todos los pontífices de la iglesia, fue León Magno, en el año 4, que vivió del 440, pontificado de 440 al 461. Aquí en este artículo que traje, lo que lo voy a citar a continuación, se denomina El primado del obispo de Roma, orígenes históricos y consolidación, de Silvia Acerbi y Ramón Tejá. Ahí está el vínculo donde usted lo puede consultar. Lo voy a leer textual. Aquí dice pues que hubo conflicto, obviamente, para aceptar que el obispo de Roma era el sumo pontífice por encima de todos los demás, ¿sí? Y señalan que hubo que esperar hasta el pontificado de León Magno, del 440 al 461, para que las aspiraciones del primado romano se plasmasen en una persona, en la propia persona de León Magno, recurriendo a todo tipo de argumentos teológicos y jurídicos, sin excluir las manipulaciones e interpolaciones de textos conciliares. León ha sido definido como el primer papa que no actuó como un simple obispo de Roma, sino como obispo de la Iglesia Universal. Entonces aquí ya vamos esbozando la realidad de cómo llegó ese título a convertirse en un título cristiano y universalmente aceptado por toda la Iglesia católica. Así que vemos, hermanos, que hay dos reinos completamente diferentes. En primer lugar, tenemos el reino de Dios y en segundo lugar, pues tenemos el reino de los hombres, en este caso representado por el reino de los romanos. El reino de Dios, de acuerdo a Juan 18:36, es un reino que no es de este mundo, hermanos. En Marcos 9:35 la escritura nos dice, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces no se trata de ser un rey que todo el mundo deba honrar y obedecer, sino tomar el último lugar y ser el servidor de los demás. En Mateo 11:8 dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Los hijos del reino de Dios no pertenecen a esa categoría. Por eso jamás Pedro, ni ninguno de los discípulos, ni los obispos, pretendió ser rey, ni llevar vestiduras delicadas, ni ornamentos llenos de oro o de plata. Jamás. Jesús dijo en Mateo 19:13-14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí podemos ver la humildad, la simpleza del reino de los cielos, del reino de Dios, tan diferente a esa vida ostentosa que llevaban los emperadores y los sumos pontífices romanos, y por supuesto también después la vida tan ostentosa que llevaron los papas católicos. En Mateo 5:10 dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, antes que ser alabados y ser honrados por los hombres en la tierra, los miembros del reino de Dios son perseguidos por causa de la justicia. En Efesios 2:10 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Por si a alguien le quedaba alguna duda, que la piedra angular de la iglesia es Jesucristo,
En Efesios 2:19 usted lo puede verificar. Si bien menciona a los apóstoles, dentro de los cuales estaba Pedro y los profetas, dice que Cristo mismo es la piedra angular. En Lucas 17, 20, 22 señala que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que en la Biblia está claro cuáles son las características del reino de Dios y de las personas que forman parte del reino de Dios. Así como está claro quién es la cabeza o la piedra angular o la roca en el reino de Dios. Y no es otro que Jesucristo. Ahora bien, veamos por otra parte el reino de los hombres, representado en el reino de Roma. Veamos sus características. En primer lugar, su reino sí es de este mundo. Es de este mundo. Los emperadores fueron adorados como dioses. Normalmente después de su muerte, solo Domiciano se declaró Dios en vida. Finalmente se estableció incluso un culto imperial donde la gente debía ir y hacer ofrendas en honor al César o al emperador, y quien lo hacía obtenía un certificado, mas quien no lo hacía estaba expuesto a la persecución y a la muerte, y así ocurrió con muchos cristianos. A mano izquierda de esta imagen podemos ver el símbolo o las siglas latinas SPQR, que significa Senatus Populusque Romanus. Representaba la esencia del máximo poder en Roma, que era el pueblo y el Senado. Así que el que hacía ofrendas al emperador recibía el sello o el certificado que probaba que era leal al imperio romano. Mientras que no lo hacía, el que no lo hacía, pues era condenado a persecución y muerte, como le pasó a los cristianos. Los principales persecutores del cristianismo fueron Nerón, Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Maximino el Tracio, Decio, Valeriano, Diocleciano. En Mateo 12:25 dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Claramente el reino de Roma perseguía al reino de Dios, porque no se trata del mismo reino, ni pueden fusionarse en uno solo, como finalmente sucedió. Y en ese momento, pues, la iglesia lamentablemente se paganizó. Eso lo veremos en otros capítulos. En la visión de Daniel, el imperio romano estaba representado por las piernas de hierro, mientras que el reino de Dios estaba representado por una piedra o una roca que se convierte en una gran montaña y derriba la estatua. Y ya sabemos que esa piedra y esa roca no es un papa, no es Pedro, es Jesucristo mismo, Hijo de Dios, el Mesías y Salvador. A mano izquierda pueden observar la escultura del emperador Augusto, quien vivió en tiempos de Jesús y murió en el año 14 después de Cristo. Fue considerado un dios después de su muerte y el templo de Augusto estaba situado en Pérgamo. De otra parte, el reino de Roma era guerrerista, experto en tomar territorios por el uso de la fuerza, gracias a su poderoso ejército. Mas en la escritura, en la Biblia, dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los emperadores vivían en medio de lujos y riquezas, mientras que Jesús dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza. En Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que toda esta vida de lujo de los emperadores, de los sumos pontífices romanos y de los sumos pontífices que luego eran católicos, cristianos, ese lujo, esa ostentosidad, ese honor en el que vivieron, no se compadece en nada con la forma en que vivió Jesucristo y sus primeros discípulos.
Aquí tenemos a mano izquierda la estatua del emperador Tiberio, quien vivió en tiempos de Jesús y murió en el año 37 después de Cristo. Su templo estaba en Esmirna. Finalmente, amigos, yo le quiero preguntar a ustedes, ¿a qué reino pertenecen ustedes? ¿A qué reino perteneces tú? Porque en Mateo 22:21 dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo dijo el mismo Jesucristo. Es decir, claramente son dos reinos completamente diferentes y el uno no tiene nada que ver con el otro. Así que les plasmo unas preguntas finales en esta parte 1 de este estudio sobre el Pontífice Máximo. Las preguntas que yo les dejo son las siguientes. ¿Por qué la Iglesia, cuando se integró y fue aceptada en el Imperio Romano en la época de Constantino, como vamos a ver más adelante, por qué adoptó la figura pagana del sumo pontífice? ¿Por qué era importante para la Iglesia estatal que fuera identificada como romana? Si precisamente el ser romano representaba todo lo contrario al cristianismo, pues fue su más acérrimo persecutor. ¿Qué honor podía traer a la iglesia un título pagano como el sumo pontífice? Si el sumo pontífice fue el que persiguió y mató a muchos de los primeros cristianos. ¿Por qué dicen que Pedro fue el primer papa? Cuando esto no es cierto, hermanos, como se los he probado y documentado históricamente y bíblicamente. Nunca Pedro fue el primer papa y jamás Pedro hubiera tomado ese título, sino que hubiera preferido morir a ser llamado así. Créanme que, digamos, no era ni siquiera mi intención hablar sobre este tema. Esto me lo mostró el Señor de una forma extraordinaria. Yo estaba viendo simplemente un video histórico sobre Roma. Quería conocer más sobre el Imperio Romano en un portal de YouTube que se llama Raíces de Europa. Una historiadora llamada Eva Tobalina. Ella mencionó que Vespasiano era sumo pontífice y a mí me llamó la atención porque yo también fui católica y hasta hace poco creía en realidad esa historia ficticia de que Pedro fue el primer papa. Y entonces decidí investigar y el Señor me mostró todas estas cosas que ustedes están viendo en esta presentación. Así que para finalizar esta primera parte de este estudio, quiero leerles Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos y amigos, ¿qué ganamos con creer una mentira y sostenerla? ¿Qué ganamos con engañarnos a nosotros mismos? La Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Así que los invito a reflexionar sobre este asunto. Nos vemos en una próxima oportunidad en Alegra. Jesús alegra mi corazón.